La patria sabe la sesión. Diputado Calixto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las actas de las sesiones números de las 78 a las 81 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 82, 83 y 84 quedan a disposición de las señoras y señores parlamentarios. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión, don Patricio. Okay. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer nuevas sanciones por acciones u omisiones que provoquen la muerte de un animal. También moción que modifica la ley 18.050 que fija normas generales para conceder indultos particulares para prohibir el indulto particular a condenados por delitos que indica cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Proyecto también iniciado en moción que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para garantizar una alimentación especial a personas con cáncer y otras enfermedades catastróficas. También se ha comunicado, señor presidente, el reemplazo permanente en esta comisión. Permanente. El diputado señor Diego Chalper será reemplazado por la diputada señora Camila Flores. También se comunica el retiro de patrocinio de la diputada señora Daniela Chicardini del proyecto de ley boletín 14.000-07. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual el señor ministro, por tope de agenda, se excusa de participar en esta sesión y confirma la participación en su representación del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, quien estará acompañado a su vez de la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio, doña Macarena Cortés. Correo electrónico de la señora Camila Astorga Valenzuela, jefa jurídico-legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el cual informa que lamentablemente el ministro señor Jackson de Desarrollo Social y Familia no podrá asistir a la sesión por tope de horario por concesión especial a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad del proyecto de ley de inclusión laboral, pero sí confirma la asistencia por representación del señor ministro de la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, junto a la jefa de gabinete, señora Francisca Marinakis. También tenemos correo electrónico suscrito por el señor Alberto Hernández. El señor Alberto Hernández, por medio del cual informa de posibles vulneraciones en centros de mejor niñez de los centros de internación provisoria San Joaquín, en el centro de internación provisoria de San Bernardo, en el centro de internación provisoria de San Francisco en Santiago, manifestando que existiría un abandono de los niños y niñas y adolescentes que residen en ello. En realidad, la presentación del señor Hernández, que no voy a leer porque es extensa, indica una serie de situaciones que se estarían produciendo allí. Y el señor presidente se hará llegar a todas y a todos los integrantes de la comisión copia del documento para los efectos de su conocimiento. También existe solicitud de tanto del diputado señor Marcos Ilavaca como la diputada señorita Marte Orsini para invitar, con motivo de este proyecto que estamos viendo en este momento, que es sobre la revisión de las medidas de internación de los menores, tanto a la magistrada señora Mónica Geldres, que es jueza del segundo juzgado de familia de Santiago y también máster en tutela judicial efectiva de derechos fundamentales de género y menores. La magistrada además ha manifestado además su interés en participar. También la diputada Maite Orsini agrega a la magistrada Mónica Geldres para que se escuche con motivo de este proyecto al señor Marcelo Sánchez, que es presidente de la Fundación San Carlos de Maipo, dedicado también a la infancia. Eso es todo, señor presidente. Si le parece, señor presidente, mantendremos los nombres de estas personas para la sesión en que comencemos a escuchar audiencias. ¿Se aprueba por unanimidad que invitemos a ambos profesores? ¿No está de acuerdo? Ok, diputada. Pero como diputada, pero mantengamos el tono. Yo sé que... ¿Pero tiene algún reparo respecto a los invitados? ¿Tiene usted la palabra? Sí. Gracias, presidente. 2 puntos respecto de la cuenta. El primero es referido a justamente la sugerencia de invitación que se hace. Quisiera saber, presidente, estar segura de que no hay ninguna incompatibilidad con que una o ambas de esas personas estén postulando
a la dirección de la Defensoría de la Infancia en este momento, si no hay incompatibilidad alguna en relación a que los recibiéramos respecto de este tema en particular, en esta comisión en particular, en este momento, ¿ya? En principio, haya o no haya, considerando sumamente respetable a ambas propuestas, particularmente a la abogada Geldres, que ha tenido sin duda una destacadísima participación en todo lo que se refiere a legislación sobre niños, niñas y adolescentes, a mí tiende a no parecerme muy grato, muy adecuado, recibir en esta etapa, que podría considerarse como en etapa electoral, digamos, a estas personas que están postulando a ese importante cargo. Quedo hasta ahí en relación a... Muchas gracias, diputada. No tenía idea. Lo que sí tengo medianamente claro es que a esta corporación no le corresponde en caso alguno intervenir ni en la designación ni en nada. Entiendo que ambas además son de destacado prestigio sobre la materia. Les vamos a entregar un plazo acotado para que puedan intervenir, 10 minutos como máximo, y que efectivamente se circunscriban al proyecto de ley y punto. Si están de acuerdo, los podemos invitar con la aprehensión que manifiesta la diputada Giles, por unanimidad. ¿Se acuerda? Se acuerda. Diputado Sánchez, usted tenía una cuenta. Sí, sobre la cuenta respecto a la carta enviada por el ministro Jackson excusándose de su asistencia aquí a la comisión, me gustaría solicitarle al secretario nuevamente que dé lectura a esa carta porque me dio la impresión, y espero haber escuchado mal, que el ministro Jackson se estaría excusando de participar acá porque tendría conflicto de horario con la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, donde efectivamente se va a discutir un proyecto de ley y él va a estar participando, pero ese conflicto de horario no existe, y lo puedo decir como miembro de ambas comisiones, porque la comisión recién empieza a sesionar hoy día a las 5:30 de la tarde, cuando ya terminó, en el fondo va a haber terminado esta sesión de la Comisión de Constitución. Entonces, espero haber entendido mal, y si no entendí mal, y efectivamente la carta del ministro Jackson hace referencia a eso, solicitar que recabemos el acuerdo aquí en la comisión para que le enviemos una carta al ministro Jackson solicitándole aclarar cuál habría sido el conflicto que le imposibilitaba su asistencia a esta comisión. Muchas gracias. Señor presidente, bueno, se ha hecho llegar una excusa al señor ministro. No tengo acá el documento original. ¿Sí? Entonces eso lo tienes por acá para poder verlo. Pero sí, efectivamente lo que se me ha puesto acá el resumen para la cuenta que me corresponde leer es que sí, por igual forma que lamentablemente no podrá asistir por tope de horario con sesión especial en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad por proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad que está con urgencia suma. Eso. Bueno, había consideración de hecho, y que claramente por la información que nos entrega el diputado Sánchez puede haber un problema de agenda. Le vamos a pedir, señor secretario, al señor ministro que aclare y que nos remita esos antecedentes. ¿Le parece? Ok. Diputada Giles, sobre la cuenta. Sí, no es claramente sobre la cuenta, no quiero hacer ninguna trampa, sino que sencillamente decirle, presidente, si existiría la disposición suya y de la comisión de revisar este acuerdo anterior en relación a que los varios van al final. Me parece que ha sido un mal acuerdo en la práctica, y quizás podría someterse a la comisión la posibilidad de tener unos varios acotados en tiempo, por ejemplo, o algo de esa naturaleza que permitiera tener el orden normal que hemos tenido por lo menos en las 2 legislaturas en que yo he participado, y poder tener los puntos varios al comienzo de la sesión. No quiero entrar en detalles, pero todos sabemos que al final de las sesiones estamos contra el tiempo y en la práctica no se produce asuntos varios. Ok. Estimada diputada, ¿le parece que evaluemos esta situación? Claramente el artículo 300 señala que tiene que haber unanimidad para modificar ese acuerdo, pero vamos a trabajar con el secretario y acotando bien los tiempos y siendo bien específico. Creo que la voluntad y disposición de la comisión es en ese sentido. De todas maneras, excepcionalmente el diputado Calisto, que nos visita en la comisión, nos había pedido si está bien la comisión respecto de un punto específico, diputado Calisto. Sí, presidente, la verdad es un punto vario. Yo no sé si la comisión me lo permite abordar un minuto. Le quedan 55 segundos. Bueno,
Quiero decirle que hoy día nos reunimos con la organización ANFUP de Gendarmería de Chile, funcionarios de Gendarmería. Nosotros sabemos que en Chile existen 15.000 funcionarios de Gendarmería uniformados y cerca de 5.000 que son civiles. Y aprovechando también la presencia del subsecretario de Justicia, creo que es importante que esta comisión pueda en algún momento recibir a los dirigentes de ANFUP para poder abordar los problemas que tienen los funcionarios de Gendarmería en Chile, que todos sabemos hoy día ellos están enfrentando y viven permanentemente con delincuentes que están al interior de los centros penitenciarios, e incluso en algunos centros que son de alta peligrosidad tienen que enfrentar al crimen organizado. Por lo tanto, nosotros que evidentemente tenemos que abordar este tema de seguridad, tenemos que verlo en su integralidad. Yo sé que hay muchas organizaciones más y por eso es que es muy importante, presidente, y solicito por su intermedio, que esta comisión pueda invitar no solamente a ANFUP, sino que a todas las otras organizaciones de Gendarmería para poder abordar los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, la necesidad de incorporar nuevos elementos tecnológicos de seguridad. Ellos hablan, por ejemplo, de restablecer el uso de celdas de aislamiento individual, redistribuir personal uniformado que cumple funciones administrativas a funciones operativas, incorporar al establecimiento penal de alta seguridad y sección de alta y máxima seguridad un reglamento especial que garantice la seguridad del personal. En fin, muchos elementos que hoy día yo creo que identifican a todos los funcionarios de Gendarmería del país y que creo que esta comisión, entendiendo que tiene la relación directa también con el Ministerio de Justicia, tiene que abordar en su integralidad y no seguir haciéndole al quite, como lo hemos estado haciendo durante muchos años, no solamente este gobierno, sino que todos los gobiernos hacia atrás, para abordar un problema de donde, a mi juicio, es donde se genera muchas veces una escuela de formación delincuencial y tenemos que ver la fórmula de parar esto. Súper. De todas maneras, había consideración de la excepción, el Ministerio de Justicia, particularmente el subsecretario, es quien lleva adelante esas materias y por consiguiente, si las distintas asociaciones quisieran canalizar esa información, no tengo ningún problema en que nos hagan llegar por escrito cada una de las asociaciones esas problemáticas para ponerlas a disposición del Ministerio de Justicia para que pueda regularlas, coordinarlas, sistematizarlas y hacer la propuesta que corresponda porque es una materia, entiendo, de competencia del Ministerio de Justicia. Así que muchas gracias, diputado. Dejo yo los antecedentes de todas para maneras, la Secretaría. Muchas gracias, diputado Calisto. La presente sesión número 86 ha sido citada con el propósito del inicio de la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley de menores en materia de revisión periódica, la medida de internación en residencias, el boletín número 11.884-07, y hemos invitado especialmente al efecto al ministro de Justicia, quien se ha excusado, lo mismo que el ministro de Desarrollo Social, y nos acompaña por el Ministerio de Justicia don Jaime Gajardo Falcón, que es subsecretario de esta cartera, y la jefa de División de Reinserción Social, Macarena Cortés Camus, a quien le damos la bienvenida, junto con, representando al Ministerio de Desarrollo Social, la señora subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva Villalobos, acompañada por su jefe de gabinete, doña Francisca Marinakis Contreras. Las excusas las vimos. Yo quisiera, antes de ofrecer la palabra al señor subsecretario, felicitar y recibir a la nueva integrante de esta comisión, a doña Camila Flores. Así que muy bienvenida, diputada, que reemplaza al diputado Diego Chalper. Usted ya ha participado en esta comisión, así que usted sabe que podemos tener muchas diferencias, pero usted siempre es muy bienvenida, Camila, aquí. Un aplauso. Vuelve a su casa. A su casa nomás llega. De la comisión por la preocupación y el cariño. Y están todos muy especialmente agradados todos los representantes que están aquí en esta comisión. Todos. Oye, muchas gracias, Camila, y le quiero ofrecer la palabra al señor subsecretario para que nos informe respecto a este proyecto y a continuación también al Ministerio de Desarrollo Social, y yo les propongo que también vayan intercambiando las palabras de manera más rápida, sin tanta formalidad. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión, diputados y diputadas, y plantear lo siguiente. Respecto al proyecto, a la moción parlamentaria que se va a discutir el día de hoy, dos consideraciones generales previas y posteriormente voy a revisar cada una de las propuestas que hace el proyecto.
Las dos consideraciones, la primera tiene que ver con lo siguiente. Esta es una moción parlamentaria que se presentó en el año 2018, que se aprobó en primer trámite, la presentaron el senador Letelier, Allende, Rincón, Elizalde y Quintana. Se aprobó el primer trámite y es importante que ustedes sepan que se aprobó antes de que se terminara la tramitación y entrara en vigencia la ley 21.430, que es la Ley de Garantías de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. ¿Ya? Y esto es relevante por lo que voy a decir a continuación. Esta moción parlamentaria está haciendo cambios importantes en la revisión periódica de las medidas de internación en residencia, que es, tal como ustedes saben, después de la creación del Servicio de Protección Especializada y ya la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, las residencias a las cuales hace alusión este proyecto dependen del Ministerio de Desarrollo Social. En particular, tiene una relación a través del Servicio de Protección Especializada y de Supervigilancia, si mal no me equivoco, de la Subsecretaría de la Niñez. Y por lo mismo nos acompaña la Subsecretaria de la Niñez. Es decir, es un proyecto que, si bien incide en la tramitación, o mejor dicho, incide en una modificación a la Ley de Tribunales de Familia, tiene un impacto directo en el sistema residencial del cual está a cargo el Servicio de Protección Especializada. Y es relevante el tiempo en el cual se presentó esta moción porque, como les decía, no estaba vigente la Ley 21.430, que en su artículo 4º transitorio establece que a 18 meses de la publicación de la misma, que fue en marzo del año pasado, se tiene que hacer una modificación a la Ley de Tribunales de Familia, en particular a el sistema proteccional que establece la Ley de Tribunales de Familia, por lo cual varias de las medidas que se están tomando acá tienen que ser parte de esa modificación que mandata. La ley establece un plazo perentorio de 18 meses para que el Ejecutivo presente precisamente ese proyecto de ley que se lo encarga al Ministerio de Justicia. ¿Ya? Nosotros cuando asumimos hemos realizado las coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, porque para poder presentar una ley que modifique el procedimiento de tribunales de familia en estas materias se requiere tener la debida, el debido trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social para determinar qué es lo que va a ser protección administrativa, que es una de las innovaciones que trae la nueva ley, y por cierto, de eso depende qué es lo que va a ser proteccional en términos jurisdiccionales, y por lo mismo cuáles son las modificaciones que se van a hacer a la Ley de Tribunales de Familia. Asimismo, el año pasado creamos un foro de académicos y académicas que ya nos entregaron una propuesta que son 27, o sea, un documento con 27 propuestas de modificación para la Ley de Tribunales de Familia y que van a ser la base que nosotros vamos a utilizar para el proyecto de ley que tenemos que ingresar a más tardar, si no me equivoco, en septiembre de este año. ¿Ya? Dicho eso, como antecedentes iniciales, el proyecto o la moción establece tres propuestas. La primera es que se establece que el juez siempre debe designar a un curador ad litem cuando decrete la medida de ingreso del menor de edad a un centro de tránsito o distribución, hogar, sustituto o un establecimiento residencial. Esa es la primera propuesta que hace la moción. La segunda es que se cambia el mecanismo de revisión de las medidas de internación y se cambia la actual obligación del juez de solicitar informes cada 6 meses al encargado del centro por la obligación del juez de citar trimestralmente a una audiencia al director de la residencia respectiva junto con un profesional responsable de su intervención. Y la tercera propuesta es que la nueva audiencia especial de revisión de la medida de internación que el proyecto propone se caracteriza por que sea una audiencia especial de revisión de la medida de internación y otras características más específicas que me parece que lo que corresponde es que la subsecretaria se pronuncie al respecto. En términos generales, nosotros como ministerio creemos que esta moción va en la línea de lo que crea el sistema de garantía de derechos de la niñez, es decir, nos parece que es una moción que está bien direccionada. Sin embargo, es importante tener en consideración que la primera propuesta, por ejemplo, que se nombre a un curador ad litem a la audiencia especial de revisión en la medida de internación, es una obligación que en cierto sentido ya está cubierta por el artículo 50, la obligación que incorporó el artículo 50 de la ley 21.430 a los procedimientos proteccionales. El artículo 50, que fue una de las modificaciones en el último trámite de la ley de garantías que se incorporó, establece la obligación de que exista un abogado
o abogada, o mejor dicho, que exista una representación jurídica especializada, independiente y letrada de todo niño, niña, adolescente que enfrente un proceso proteccional y que esa representación sea otorgada por el Estado en el caso que el niño, niña, adolescente no lo pueda solventar a través de su familia, ¿ya? Precisamente a raíz de esa obligación que entró en vigencia en marzo del año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia, creó un programa especial de representación jurídica que se llama La Niñez y la Adolescencia se defienden, que implicó la contratación de más de 300 profesionales a lo largo del país, creando esta nueva línea de representación jurídica que se hiciera cargo precisamente de esta obligación, y empezó a funcionar en septiembre del año pasado. Tuvimos que hacer una reasignación importante para que ustedes, diputados y diputadas, lo sepan. Este proyecto o este programa implica en régimen cerca de 16.000 millones de pesos, lo que es una gran cantidad de recursos que se incorporaron el año pasado de forma transitoria al presupuesto del Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría por más de 6.000 millones de pesos. Y este año ya de forma permanente a través de la ley de presupuestos de este año. Entonces, esa propuesta ya está contemplada en el artículo 50 de la ley 21.430. Se entiende que, como les decía, y por eso era importante señalar cuándo fue hecha esta moción, que fue en el año 2018, no está vigente la ley de garantía, por ende, uno podría decir está subsumida en el artículo 50 de la ley de garantía. Respecto al cambio de mecanismo de revisión de las medidas de internación, en términos generales nosotros estamos de acuerdo con la propuesta, sin embargo hay que hacer un estudio de cargas de trabajo, esto impacta presupuestariamente de manera importante, como les decía, al servicio de protección especializada, por una parte, e impacta también de manera importante a la carga de los tribunales de familia. Y por lo mismo, nosotros consideramos que tanto esa propuesta como la segunda, como la tercera propuesta, que también tiene un impacto tanto en el servicio de protección especializada como en los tribunales de familia, corresponde que sean discutidas en el marco de la obligación que nosotros tenemos, que de aquí a septiembre tenemos que presentar un proyecto de ley que modifica la ley de tribunales de familia para cumplir con la ley de garantía de derechos de la niñez. Eso, presidente, por mi parte. Yo le quería dar la palabra a la jefa de la División de Reinserción Social para que complemente y posteriormente la subsecretaria. Doña Macarena, tiene usted la palabra. Ahí. La lógica que sigue el proyecto respecto de la participación del niño también es algo que se ha incorporado en el foro académico, y agregar como antecedentes que la propuesta que se ha estado trabajando con representantes docentes ligados a materias procesales de familia e infancia que pertenecen a distintas casas de estudio ha arrojado 5 informes temáticos que se refieren a la aplicación judicial de medidas de protección, el derecho del niño a ser oído, la derogación de la ley de menores, la prueba pericial y el manejo de casos. Y esos informes, que arrogan 67 propuestas distintas, ha sido derivado para la opinión de las distintas instituciones que de alguna manera se encuentran involucradas con esta reforma, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, el Poder Judicial o las corporaciones de asistencia judicial. Por lo tanto, las materias que trata este proyecto de ley en particular son materias que de alguna manera se han tratado en la propuesta y que serán incluidas. Así, por ejemplo, se propone por parte del foro académico la modificación del artículo 19 de la ley 19.968, incluyendo algunos requisitos de validez para el desarrollo de las audiencias en que los niños vean comprometidos sus derechos, la garantía de contar con una defensa jurídica especializada, gratuita e independiente desde el inicio del procedimiento hasta su cumplimiento y ejecución, así como que la regulación que el abogado del niño debe representar preferentemente el interés expresado por este, salvo que no pueda formarse un juicio propio.
También las propuestas que han entregado el foro académico y que están siendo comentadas por las distintas instituciones, propone la creación de un artículo 16 bis en la ley 19968 que prescriba que en los procedimientos de familia y durante todas las etapas del proceso el niño tenga derecho a participar. Con esto lo que queremos plantear es que el espíritu y la propuesta que está planteado en el proyecto que se discute hoy día se encuentran incorporadas dentro del trabajo que se encuentra realizando el Ministerio en este momento. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y a continuación le voy a ofrecer la palabra a la señora subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva Villalobos. Señora Verónica. Gracias, presidente. El botón blanco está en la base. Hola, gracias, presidente. En primer lugar, quería expresar a nombre del ministro Jackson que la excusa que fue enviada y que se conversó recientemente fue enviada antes de que él supiera que no se iba a llevar a cabo la otra sesión y decirle que está siempre dispuesto a poder asistir cuando eso se requiera. Quería simplemente complementar, estando, digamos, totalmente de acuerdo con los planteamientos anteriores, complementar dos puntos respecto de este proyecto. El primero, que hice relación con lo que estaba planteando el subsecretario acerca de la protección administrativa. La protección administrativa es un mecanismo que contempla la ley de garantía, que es un mecanismo completamente nuevo en el país y que tiene que empezar a implementarse. Hay un reglamento que está próximo a ser publicado en términos de lo que significa, ¿verdad?, el poder prevenir que los niños, las niñas y los adolescentes por un trabajo que es el trabajo que pide la ley de garantías y en particular las oficinas locales de la niñez puedan, digamos, evitar la judicialización de sus procesos y se pueda hacer toda la prevención que corresponde. No obstante eso, que es un mecanismo que hay que implementar y que hay que mirar con algún cuidado y hay que hacer, en nuestra opinión, un seguimiento a cómo eso va a estar funcionando. Respecto de esta moción parlamentaria en particular, hay, como decía el subsecretario, una cantidad de acciones que la ley de garantía previó y que la implementación de la ley de garantías está ayudando a cumplir y debería ayudar más a cumplir con esas medidas. Un esfuerzo que nosotros pensamos que es sumamente importante tiene que ver con dedicar, digamos, energía en términos de estos contenidos en la ley que está comprometida de modificación de los tribunales de familia, donde todos estos elementos tienen que ser cubiertos y lo que plantea esta moción parlamentaria, en nuestra opinión, va en la dirección exactamente correcta a poder incorporar eso en esta modificación a los tribunales de familia, que es una modificación sustantiva en términos de los resultados que esperamos tenga la acción de los tribunales a favor de los niños y de sus derechos. En particular, en respecto de del último planteamiento acerca de la medida, ¿verdad?, de la audiencia y de cambiar esto de las audiencias, el mecanismo, ¿verdad?, de los 6 meses a los 3 meses, quiero enfatizar la carga que esto puede significar, independientemente de que pueda ser un buen mecanismo. Hay que tomar en consideración la carga que puede significar tanto para los tribunales como para los propios centros y las residencias poder hacer este proceso. Eso significa un esfuerzo, en nuestra opinión, en la modificación a la ley de tribunales de familia, en orden a considerar el bienestar y los derechos de los niños y tratar de sopesarlo, ¿verdad?, con cuáles podrían ser los procesos burocráticos y administrativos que tienen que estar en curso. Por último, respecto de la presencia, digamos, del director del centro o de quién tiene que comparecer en estos esfuerzos, nosotros pensamos que ahí hay algo que se puede afinar todavía más y que tiene que ver con identificar a aquellos profesionales con los cuales el niño, la niña o el adolescente tiene un contacto directo respecto de la intervención y no solo dejar en manos del la persona que está encargada, ¿verdad?, de la administración del establecimiento esta carga, sino que es muy importante que se puedan conocer en los tribunales las medidas de intervención, los resultados que esas medidas de intervención han tenido o no han tenido, y para eso las duplas psicosociales y los profesionales especialistas
en nuestra opinión, son una mejor voz respecto de qué es lo que está pasando o lo que no está pasando y hay que resolver en estas audiencias. Entonces pensamos que la dirección de esta moción es totalmente correcta, la compartimos, pero también pensamos que hay un esfuerzo que hacer en términos de la modificación de los tribunales de familia y tratar de tomar en consideración todas estas propuestas, en el entendido que sería bueno tratar de derogar o a lo menos modificar de manera sustantiva la ley de menores, que se queda un poquito atrás en términos de sus fundamentos y de su carácter más tutelar, con lo que el esfuerzo que hizo el Congreso, ¿verdad?, de aprobar la ley de garantías después de mucho tiempo, que cambia el carácter de la relación del Estado con los niños. Y eso básicamente es el planteamiento nuestro en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el problema que nos reúne a conversar hoy día es uno muy vigente. Es una triste coincidencia que el día de ayer, si no me equivoco, y aquí tengo la portada de la tercera salida de denuncias por delitos sexuales a menores, crecen un 42% en 2022 y se duplican en 11 años. Entonces, evidentemente es un tema que tenemos que abordar, que es bueno que ya venga más o menos trabajado esto desde el Senado, que estemos en segundo trámite, no es un esfuerzo que está recién empezando, y yo creo que también es bueno destacar que esta es de aquellas cosas que asumo yo nos tiene más o menos alineados, podríamos decir, en una misma página todos. Me parece muy bien, en relación con este proyecto de ley en particular, muy correcto que se establezca una norma que establezca el derecho que tienen los menores a ser oídos en el proceso judicial. Y no solo por el objetivo de resguardar el interés superior de ellos, sino también por la misma razón del titular de ayer en la tercera, porque esto abre la posibilidad, al menos un poco más, de que se pueda tener conocimiento más rápido, se pueda tener conocimiento antes de posibles situaciones de peligro para los menores que puedan estar ocurriendo dentro de los hogares. Pero más allá de eso, respecto de las otras modificaciones que se hace, quiero plantear algunas preocupaciones que me surgen, porque es evidente que este proyecto de ley es un proyecto bien intencionado, que va en la línea correcta, pero la implementación práctica de estas normas que se están incorporando acá, la idea sería que esto no genere problemas. Y hay dos elementos que pueden ser de particular peligro. Sabemos que los tribunales de familia ya de por sí están bastante colapsados. La carga laboral que tienen los jueces es tremenda. Y que se establezca una revisión trimestral de estas resoluciones de internación provisoria, se genera un peligro doble. Por un lado, que se sature el sistema judicial en sí mismo, y por el otro lado, que los directores de los centros de internación, que ya de por sí tienen bastante trabajo, queden dedicados en la mitad de su tiempo, si somos generosos, a simplemente el trámite judicial administrativo, y a lo que deberían estar más bien dedicados es a que los centros de menores funcionen bien, porque ya hay suficiente déficit en ese sentido. Evidentemente esto exige que haya un control periódico, pero creo que hay que revisar bien la forma como eso se implementa, y me parece bien que esto se esté reflexionando más, aterrizarlo no tanto en la figura del director del centro, sino en el profesional que está haciendo el trabajo más permanente con los menores, que también deberíamos tener el cuidado de que esto no termine constituyendo la mitad o más de la mitad de su carga laboral, y si eso va a terminar ocurriendo, bueno, cuáles van a ser los recursos que se van a comprometer para que haya más profesionales dedicados a estas funciones, directamente al trabajo con estos menores. Y respecto a la figura del curador ad litem, está bien la idea de que sea obligatoria su designación, pero según la información que ha llegado a mi conocimiento, el problema hoy no es tanto que no se designen curadores ad litem, al parecer en más de un 90% de los casos sí se designan. El tema es que no hay una relación real entre los curadores ad litem y los menores o los hogares. Y muchos hogares y muchos menores dicen no conocer siquiera quién es su curador ad litem. Entonces esto
la norma está bien orientada, pero creo que tenemos que profundizar un poquito más en el sentido de nuevo, va por una línea parecida a lo que comentaba recién, cómo ponemos los recursos suficientes para que haya curadores ad litem en la cantidad necesaria para abordar bien el trabajo con estos menores y cómo en el fondo nos aseguramos de exigirles que cumplan con el trabajo que les ha sido encomendado, que eso necesariamente incluye que tengan una relación de cierta regularidad o periodicidad con los menores y también con los sostenedores o los administradores o los directores de estos hogares de menores. Creo que son dos aspectos en los que hay espacio para mejorar. Yo creo que son dos aspectos en los que también debería haber la voluntad de mejorar, porque me parecería muy extraño que haya diferencias a este respecto entre los distintos sectores aquí en la comisión. Yo creo que hay espacio para avanzar en la dirección correcta y lo bueno es que más que problemas de fondo en este proyecto de ley vemos problemas buenos problemas, por decirlo de cierta forma, problemas en el sentido de que tenemos que profundizar más en la implementación y en la concreción de estas normas, pero todas modificaciones o precisiones que van en la misma dirección de lo que ha sido planteado hasta ahora. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de hacer algo con un poquito más de profundidad acá. Tengo la impresión de que podría existir la voluntad y yo creo que si está la voluntad y si está la oportunidad, los niños de nuestro país agradecerían mucho que no desaprovechemos esta oportunidad de poder mejorar la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Giles. Gracias, presidente. Yo quiero, más que comentar la especificidad del proyecto, para lo cual tendremos audiencias, sesiones dedicadas a eso, quisiera, por su intermedio, presidente, aprovechar la oportunidad de compartir mi frustración personal y supongo que la de varios otros legisladores de esta comisión y de otras, como la Comisión de Familia, por ejemplo, respecto de lo poco que se ha avanzado en relación al problema que hoy día nos ocupa. Como ustedes saben, yo soy madre de dos niños que vivieron en residencias sus primeros años de vida y por lo tanto conozco cotidianamente el daño irreparable que significa el paso, la permanencia en residencias de los niños, que es una cuestión con la que yo quisiera partir, o sea, desde ese punto de vista, sin querer corregir al diputado Sánchez por su intermedio, sino que solamente poner en común una idea. A mí me resulta chocante, y entiendo que no es su intención, que se hable de hogares de menores. No existen los hogares de menores, existen unas instituciones que son necesariamente dañinas hacia los niños, donde además en las condiciones de nuestro país hasta este mismo minuto, no es excepcional el daño concreto, el daño delictual, el abuso sexual, el maltrato, la tortura, como ha sido consignado recientemente por una cantidad de varios tomos que tiene investigaciones requerida por la justicia para investigar cuál es la situación real de los menores en estas instituciones, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una impresión generalizada en el país de que esos menores están en una situación desesperada, que se pone de moda cada cierto tiempo, pero que cuando no está en el tapete sigue siendo igual de dramática. Esta comisión recibe las cifras de muertos en estas instituciones cada 3 meses, y es una situación dramática, ¿ya? Nos olvidamos del escándalo de los 1.113 niños muertos en el Sename y esa cifra ha ido aumentando progresivamente, llegando a números muy dramáticos actualmente, en la actualidad, ahora, en estos meses, durante este gobierno. Entonces, presidente, yo quisiera comentarle por su intermedio a las autoridades que hoy día están con nosotros y que son las adecuadas, que existen al menos 2 legislaciones que están en el cajón de alguna parte del Senado, una de ellas y otra no sé dónde,
que a mí me gustaría recordar, y que son en la nueva ley de adopción, que demoró más de un año en su tramitación. Por su intermedio está acá también la diputada Carol Cariola, que formó parte de esa tramitación, yo diría muy importante, muy relevante, que en su momento consagró además la posibilidad de que los niños pudieran ser adoptados por parejas homoparentales o por, en fin, abolió este sistema de prelaciones que era en el fondo un impedimento para que numerosos niños tuvieran familia. Entre otras cosas muy importantes de esa ley de adopción. Hoy día eso, que se tramitó en su momento, ya no tiene sentido porque tenemos parejas homoparentales que se pueden casar y que, ¿ya? Pero hay la totalidad de esa legislación está destinada, pensada y tiene como objetivo lo que yo creo que debería ser nuestro objetivo común, y es que los niños se desinstitucionalicen. O sea, me parece que el objetivo, más que mejorar las instituciones, que por supuesto es muy necesario, a lo que deberíamos tender es que los niños dejen de estar institucionalizados en este país. Y cuando hacíamos esa tramitación, hace 3 años y medio atrás o 4, lo que nos proponíamos y los datos que teníamos era que efectivamente, por la vía de la adopción, se podrían desinstitucionalizar un mínimo de la cantidad total de niños que hoy día tiene el Sename en esa posibilidad. No hay explicación para que si se llevara a cabo esa ley de adopción no fueran desinstitucionalizados y no tuvieran familia. Esa es una legislación que me frustra que se haya olvidado, digamos, que tiene un enorme valor. Y la otra es un proyecto de ley del que soy autora, que está en segundo trámite, y que acorta ostensiblemente los tiempos de posibilidad de entregar en adopción de lo que se llama legalmente susceptibilidad de adopción, que el tribunal pueda decretar la susceptibilidad en alrededor de 3 meses, cumpliendo con una cantidad, por supuesto, de requisitos. Y sabemos, quienes hemos estado familiarizados con la legislación de infancia, que uno de los problemas terribles y dramáticos que tienen los tribunales de familia es que hay oportunidades en que el juez quiere entregar a esos niños en adopción, pero no puede entregarlos en adopción. Y es así como ocurre que los niños cumplen 4, 7, 13 años y llegan a los 18 institucionalizados simplemente porque no se ha tramitado esta legislación que está en segundo trámite y que ahí está guardada y que posibilitaría que todos los tribunales pudieran entregar a niños con susceptibilidad de adopción en 3 meses máximo. Entonces, presidente, yo aprovecho de poner al tanto a las autoridades que me imagino que ya lo están, pero reforzar, digamos, la convicción de que sería muy necesario tomar al menos esas 2 iniciativas y entregarles las urgencias requeridas, que en este caso, cuando hablamos de urgencia, nos referimos literalmente a urgencia, porque un niño que está hoy día en, no quiero pronunciar el nombre porque me parece un mal chiste, Mejor Niñez, ¿ya? Ese nombre, un niño que está ahí sabe, incluso cuando tiene 3 años, que cuando cumple 4 años sus posibilidades de salir de ahí y de ser adoptado pasan a disminuir en un 70%. Y los niños a los 3 años saben eso, viven con esa conciencia, no quieren cumplir 4 años. Entonces me parece que es aquí donde la palabra urgencia cobra mayor sentido. Muchas gracias, diputada Giles, por sus sentidos comentarios. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra, señor subsecretario? Gracias, presidente, por su intermedio. Lo primero es que yo creo que, al menos por parte del Ejecutivo, tanto por parte del Ministerio de Justicia y entiendo también por parte del Ministerio de Desarrollo Social, asumimos el sentido de urgencia que requieren estas legislaciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros, y quizás como alguna especificidad al respecto,
La ley de garantía efectivamente es un esfuerzo del Estado en su conjunto, no es una legislación que sea atribuible a un gobierno, sino que ha sido el esfuerzo de varios gobiernos de diferentes signos y de varias legislaturas además. Y fue una ley que se aprobó, que comenzó a regir en marzo del año pasado y que terminó su tramitación legislativa a finales del año 2021. Esa ley, y ahí la especificidad, establece la obligación de representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de protección, ¿ya? Y establece la obligación en el artículo 50 so pena de nulidad del procedimiento de familia, ¿ya? Y fue una indicación que efectivamente se incorporó al final del trámite legislativo en el año 2021 y que dinamizó una serie de procesos, ¿ya? Una vez que entró en vigencia la ley de garantías, que fue en marzo del año pasado, del año 2022, esto implicaba de que en cuanto a la representación jurídica, y por eso yo hacía el hincapié del momento temporal de la presentación de esta moción, porque esta moción fue presentada en el año 2018 y establece esta obligación, pero una obligación que ya tiene el artículo 50 de la ley de garantías que ustedes aprobaron a finales de el año 2021 y que comenzó a regir en el año 2022. Entonces, eso implicó que todos los procedimientos de protección en materia de familia necesitaban, en el caso de que fuera o que involucrara un niño, se requería nombrar un curador o un tutor para que el procedimiento fuera legalmente tramitado, para que se pudiera legalmente tramitar y no implicara la nulidad del mismo por la entrada en vigencia del artículo 50 de la ley de garantía. Cuando tuvimos las primeras reuniones de traspaso con el gobierno pasado, y efectivamente fue así, ellos no pudieron incorporar esta medida en el presupuesto del año 2022 porque se había aprobado durante el trámite legislativo en diciembre del año 2021. Entonces, estaba, por así decirlo, ellos nos plantearon urgentemente que lo primero que teníamos que hacer nosotros, la ley comenzaba a regir a finales de marzo, era resolver un problema que existía, que efectivamente más de 35.000 causas, que eran las que había proyectado la Corte Suprema, que iban a requerir de tutela o curaduría, tuvieran representación jurídica, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí el problema que detecta el diputado Sánchez ha sido un problema, porque efectivamente la ley de garantía obligó la representación jurídica y eso, según los cálculos de la Corte Suprema, implicaba 35.000 causas, ¿ya? Nosotros modelamos un programa para cumplir con esta obligación que empezó a regir en septiembre del año pasado, ¿ya? Y ese programa está dando cumplimiento a esas 35.000 causas que necesitaban de representación jurídica. Y ese programa lo inauguramos en septiembre del año pasado, el presidente lo planteó en julio del año pasado, de hecho lo presentó él personalmente. Ese programa implicó que nosotros modelamos estas 35.000 causas a un promedio de 150 causas por abogado o abogada a lo largo del país, que era un promedio razonable de causas que pudiera tener un abogado o abogada, entendiendo que, por ejemplo, el programa Mi Abogado, que es un programa de representación especializado, tiene un promedio de 80 causas, pero con una tripleta, porque son niños, niñas, adolescentes especialmente vulnerados en sus derechos, o sea, que han vivido una vulneración constante. En este caso son representaciones en un procedimiento proteccional que no necesariamente implican una vulneración crónica de sus derechos. Entonces, modelamos un programa que implicaba una representación de 150 niños, niñas por abogado, empezó a funcionar en todo el país, se hizo un concurso público para contratar a los más de 300 profesionales a lo largo del país, que comenzó en septiembre. Este programa tiene coordinaciones regionales en todo el país, tiene oficinas propias de este programa a lo largo del país y ya empezó en régimen con el presupuesto que ustedes aprobaron el año pasado para este año y tiene una dotación en régimen ya. Efectivamente, esto es algo que nosotros estamos evaluando y vamos a tener que evaluar para el presupuesto del próximo año porque la demanda de curadores y tutores
de niños y niñas que necesitan curadores y tutores, al parecer ha sido mayor que las 35.000 causas que había proyectado el Poder Judicial, que iban a quedar sin curaduría o tutoría conforme a el artículo 50 de la Ley de Garantía, ¿ya? Sin embargo, eso es algo que nosotros estamos evaluando para poder potenciar este programa para el próximo año, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Yo creo que lo que dice el diputado Sánchez es efectivo en la medida en que se requiere de mayor especialización. Nosotros cuando hicimos la evaluación, cuando implementamos este programa, una de las cosas que requeríamos de todas las personas que iban a ser abogado o abogada de un niño era especialización en derecho a la infancia y en litigación proteccional. Sin embargo, y nos chocamos con la realidad, no existen necesariamente 300 profesionales a lo largo del país que tengan esa especialidad. A pesar, hicimos concurso público para todos los cargos, y no hubo ninguna persona designada, todos los directores regionales postularon y todos los abogados y abogadas que participaron en esto también postularon. Y ahí estamos trabajando con la red de decanos y decanas de las facultades de Derecho del país, porque efectivamente ahí tenemos un déficit importante de especialización y es algo que estamos abordando. Y lo segundo es que como tenemos la obligación de modificar la Ley de Tribunales de Familia en 18 meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Garantía, hemos tomado dos medidas. Una, iniciar este foro académico del cual Macarena dio cuenta, y la segunda, las coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, porque lo que se haga en tribunales de familia depende de las competencias que va a tener la protección administrativa. Entonces, como el Ministerio de Desarrollo Social está terminando de afinar el reglamento de protección administrativa que debe entrar en vigencia durante este primer semestre, nosotros con eso podemos presentar el proyecto de ley que modifica la Ley de Tribunales de Familia para establecer las competencias jurisdiccionales de cómo va a ser el nuevo procedimiento proteccional. Creemos que ese es el espacio para realizar esta reforma. Nosotros tenemos la obligación legal, porque así lo estableció el artículo 4 transitorio de la Ley 21.430, que en 18 meses, como plazo máximo, tenemos que ingresar un proyecto que modifique la Ley de Tribunales de Familia en estas materias. Y por lo mismo, ese plazo vence el 14 de septiembre y antes de eso tendremos que presentar ante el Congreso ese proyecto de ley. Tiene estos pasos previos, pero como para hacer bien las cosas se requieren de estos pasos previos para ingresar el proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Diputado Calisto. Presidente, la diputada Giles entregó datos bastante duros. Yo creo que sería bien importante para el debate de este proyecto, ya en segundo trámite, que podamos tener algunos elementos, datos duros por parte del gobierno respecto de cuántos niños se encuentran en esta situación, en cuántos centros del país, cómo, en fin, un poco más de contexto. Yo digamos, hay varios que han estado en comisión de familia que han visto este tema, pero yo creo que sería muy importante tenerlo a la vista, tomando en cuenta lo delicado que significa, y por supuesto, yo creo que tenemos que darle toda la urgencia necesaria para que esto se agilice. En realidad uno a veces no entiende los niveles de burocracia que tenemos en el país para resolver los problemas que atañen directamente a los niños. Solamente pedirle eso, si podemos tener para la próxima sesión, cuando empecemos la discusión más en detalle, algunos antecedentes un poco más precisos. No digo que lo que haya dicho la diputada Giles no sea preciso, sino que datos más concretos, ¿ya? Muchas gracias, diputado Calisto. Subsecretaria. Presidente, por supuesto podemos preparar los datos que se necesiten para poder caracterizar la situación. Yo quería referirme brevemente a lo que planteó la diputada Giles respecto de la ley, digamos, de los procedimientos de adopción, pero sobre todo del trabajo que se ha estado haciendo en términos de tratar de potenciar la modalidad de familias de acogida. Que es parte de la Ley de Garantías y es parte, ¿verdad?, de lo que se ha estado haciendo. Nadie, imposible no estar de acuerdo con que hay que tratar de evitar al máximo la internación de los niños. Todos sabemos el efecto que eso tiene y es una situación sumamente complicada. Lo que se ha estado trabajando en los últimos años
ha tenido que ver con reducir, ¿verdad?, el tamaño de las residencias en términos del número de niños y tratar de hacer un esfuerzo por tratar de reproducir un ambiente más de carácter familiar en el caso de la residencia. Y eso no ha sido fácil, eso es muy complejo porque significa de alguna forma hacer modificaciones muy profundas a una tradición larga, ¿verdad?, en términos de lo que son las residencias y los antiguos hogares de internación de menores que ya no están en vigencia, pero hemos visto que es necesario complementar en los esfuerzos por modificar la modalidad de las residencias en la medida en que uno también como política incentiva y fortalece la modalidad de familias de acogida. Ahora, eso que es algo que sí se puede hacer y que implica, ¿verdad?, un esfuerzo grande en términos de que existan familias de acogida que quieran recibir niños de forma temporal con todas las dificultades que eso puede tener, también significa un esfuerzo grande en términos de lo que es la continuidad de los servicios de los niños, porque como bien decía el subsecretario al comienzo, la ley de garantías lo que hace es crear un sistema que tiene una lógica y una trayectoria, y entonces se trata de prevenir todo lo que se pueda prevenir a nivel local, ¿verdad?, en las oficinas locales. Se trata de usar la protección administrativa con un medio intermedio para poder apoyar y promover los derechos de los niños y tratar de evitar la judicialización. Pero este camino, que es bonito en el dibujo, ¿verdad?, y es bonito en el texto, es algo muy complejo de hacer porque implica mecanismos de coordinación y de articulación muy, muy difíciles a lo largo de sistemas que han estado no necesariamente coordinados o alineados entre ellos. Entonces hay varios esfuerzos, el Servicio de Protección Especializada, como ustedes saben, está en un proceso de cambio de las modalidades de trabajo con los niños, con todo lo que significa crear modalidades nuevas, adaptarlas a la ley de garantía, y una de ellas es el fortalecimiento de las familias de acogida, que debería tener el efecto, ¿verdad?, que planteaba la diputada Giles muy bien, respecto de disminuir el tiempo en el que los niños están digamos, ingresados en modalidades de residencia, pero al mismo tiempo tiene que ser acompañada con una ley de adopción y con otras medidas, ¿verdad?, que vayan agilizando los procesos y realmente puedan los niños estar en el circuito que la ley estableció. Y no cada uno en su estanco separado, etcétera. Por lo tanto, podemos, por supuesto, colaborar con los datos que se necesiten y poder ponerle más bien cara a los datos de qué significa eso, y al mismo tiempo necesitamos seguir trabajando en el tema de las modalidades y de modificar un poquitito la lógica en la que están pensadas las modalidades de atención a los niños. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Le agradecemos nos pueda remitir ese informe, como bien solicitó el diputado Calisto, para poder contextualizar e informar bien esta situación. Diputada Cariola. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente no alcancé a escuchar la exposición inicial, sin embargo, me parece bien importante lo último que dice la subsecretaria, saludar al subsecretario y a los equipos que la acompañan. Me parece muy importante aclarar bien cuál es el efecto concreto que en el marco de la nueva legislación tiene este proyecto de ley, porque efectivamente entiendo que son algunas modificaciones que en la vía práctica se han ido detectando que tienen errores y que por lo tanto hoy día requieren de estas modificaciones. Pero en ese sentido yo también me pregunto, cuando está bien que nosotros desarrollemos modificaciones en el marco de los niños o niñas que hoy día se encuentran en residencias y de los mecanismos que se utilizan de manera previa a través de los jueces para determinar ese procedimiento. Estoy muy de acuerdo con eso, creo que siempre que eso se pueda mejorar y generar condiciones efectivas para ese proceso y obviamente ir aprendiendo de los errores que pueda tener la ley para ir mejorándolo, me parece importante. Sin embargo, yo también estoy con el punto que se ha planteado previamente acá en la conversación, de que acá hay un problema que es mucho más de fondo, y un poco la subsecretaria lo mencionaba, ¿no?, que tiene que ver con el objetivo final de estos niños y niñas y adolescentes, que es no mantenerlos institucionalizados. Y en eso, a mí por lo menos me queda cojo un proyecto de estas características, si no es de la mano, y por eso quisiera preguntarles también a ustedes, cómo el gobierno actual está evaluando, considerando o planificando el sacar adelante la nueva ley de adopción.
Porque acá hay un problema que es mucho más de fondo y que tiene que ver con que incluso nosotros cuando dimos el debate de la ley de adopción, la nueva ley de adopción, que está en tramitación y que efectivamente quedó estancada en el Senado por un sesgo ideológico. Y hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno anterior no quiso hacer avanzar la ley de adopción por la aprobación de una indicación que incorporamos varios parlamentarios y parlamentarias de adopción homoparental. Esa es la realidad. Y eso ha significado el sacrificio de niños, niñas y adolescentes que hoy día siguen de alguna u otra manera institucionalizados por no tener una ley de adopción que facilite el proceso de adopción, poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas y la posibilidad de tener una familia, sea cual sea el tipo de familia que tengan. Entonces creo que ahí había todo un debate que, donde, insisto en el punto, los sesgos ideológicos de quienes creen que hay solo un tipo de familia heteronormada en la sociedad, que es la que tiene capacidad o posibilidad de hacerse cargo de los hijos e hijas y su crianza, finalmente ha sido lo que ha puesto estas trabas. Entonces, a mí por lo menos, no, si bien no es estrictamente lo que atañe a este proyecto de ley, yo creo que los puntos están conectados, porque mejorar los caminos de resguardo, ¿cierto?, de los procedimientos en relación a la internación en residencias, va directamente de la mano con el rol que tienen las familias de acogida, que a mí me parece que es tremendamente analizable, no quiero usar otra palabra, pero a mí me parece que es complejo el rol de las familias de acogida, por las consecuencias que tienen en los niños y niñas. O sea, finalmente las familias de acogida no pueden transformarse en un mecanismo de adopción en el cual esas familias puedan elegir a los niños o niñas que van a terminar por adoptar. O sea, la adopción es un principio fundamental que sea a ciegas, y eso hoy día no está del todo garantizado. Me parece que, por otro lado, también estas familias de adopción o estas familias de acogida, que si bien pueden parecer una muy bonita acción, por decirlo de alguna manera, generan un daño en los niños y niñas después, a propósito de que hay un momento en que se genera una desvinculación, y ese proceso de desvinculación de esos niños y niñas también es sumamente complejo. Yo no sé cómo lo están abordando y me gustaría poder preguntarlo también, porque en esto también tiene que haber un procedimiento. En último lugar, creo que el principal problema de esta discusión pasa por que esos niños y niñas tengan de manera lo más ágil posible, rápida posible, y por supuesto también con todos los resguardos y condiciones, una familia definitiva que les proteja y que permita desinstitucionalizarlo. Lamentablemente, con las reformas que hemos hecho hasta ahora, al no cambiar los mecanismos de financiamiento, el incentivo de institucionalización sigue siendo súper perverso. Y a mí me parece que ahí también hay otro problema de fondo, porque claro, mantener a los niños institucionalizados significa poder sostener subvenciones, y tener subvenciones en centros que finalmente reciben subvención del Estado por mantener a los niños ahí. Y eso, sin una ley de adopción que mejore las condiciones de accesibilidad a la adopción, finalmente mantiene ese círculo vicioso. Entonces, la pregunta es cómo el gobierno pretende abordarlo de fondo respecto a esta discusión. Estamos disponibles a apoyar en las modificaciones que aquí se están planteando, a poder dialogar, escuchar claramente todas las exposiciones que se hagan, pero a mí no me gustaría que nuestro gobierno, el que al menos yo me siento parte, de sacar el poto a la jeringa, como se dice de manera popular, al problema estructural y de fondo que hay detrás de la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y con todas sus aristas respectivas, incluido en eso la ley de adopción, que está estancada y que hasta ahora yo por lo menos no he escuchado ni he visto que sea una prioridad movilizarla en el Senado, ni del gobierno ni de los senadores. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carola. Diputado Sánchez, y luego le entrego la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. A mí me gustaría solicitar al Ejecutivo datos lo más actualizados posible que permitan establecer dos puntos. En primer lugar, cuántos niños están actualmente declarados susceptibles de ser adoptados. Y en segundo lugar, cuántas parejas heterosexuales están formalmente postulando para poder adoptar niños. Solicito estos antecedentes porque yo he podido tener acceso a antecedentes más desactualizados al respecto de esto. Creo que son los últimos que vi como del año 2020. Y lo pregunto en relación con lo que decía por su intermedio recién la diputada Cariola. Creo que es muy importante que cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de una realidad tan cruda como son
centros de acogida. La diputada Giles hace un rato comentaba que esto no podía siquiera ser catalogado como un hogar. En muchos casos yo estoy de acuerdo con eso, entonces recojo el punto. Cuando estamos hablando de una realidad tan cruda, a mí de verdad, incluso siendo alguien con profundas convicciones políticas y de distinto tipo, me parece complejo llevarlo a esa cancha. Creo que tenemos una responsabilidad moral aquí en el Congreso de abordar esto desde lo objetivo, desde lo real, desde lo que verdaderamente va a contribuir a mejorar la situación de esos niños. Y la realidad nos dice que el hecho de que haya o no la posibilidad de adopción por parejas homosexuales no es incidente en reducir las cifras de adopciones, porque el problema está en la lentitud o la complejidad para declarar niños susceptibles de ser adoptados y porque por buenas o malas razones Chile prioriza siempre la revinculación de los niños con sus familias biológicas, incluso en los casos en que los padres puedan tener quizás compromiso delictual, quizás problemas con consumo de droga, quizás problemas con alcoholismo de distinto tipo. Entonces, la legislación chilena, al parecer, lo que busca siempre es, bueno, esperemos un poco a ver si es que este padre puede ordenar su vida y podemos devolverle, en el fondo, a este hijo que hoy día está institucionalizado. Y mientras ese dato está pendiente, el niño no es declarado susceptible de ser adoptado. Puede haber buenas razones para tener esa lógica detrás de nuestra legislación. Puede ser que eso sea un error, quizás tenemos que avanzar en la discusión a ese respecto, pero llevar esto a la cancha de si es que hay o no adopción homosexual, si es que es bueno o no el tema de promover por medio de la legislación este tipo de cuestiones que para mí son de orden de la vida personal de cada uno, donde tengo una posición yo, pero de verdad creo que es muy complejo que cuando estamos hablando de la seguridad, de la integridad física, la integridad emocional, de la vida incluso en muchos casos de niños, me parece muy complicado. Estoy tratando de ser muy prudente con las palabras y por eso hago uso de la palabra complicado. Me parece muy complicado que tratemos de llevar esto a esa cancha. Y por eso, de nuevo, quiero solicitar para que tengamos la discusión también con los antecedentes en la mano. ¿Cuántos niños actualmente están declarados susceptibles de ser adoptados? ¿Cuántas parejas, puntualmente heterosexuales estoy preguntando, matrimonios pueden ser o parejas de hecho, están postulando? Y yo tengo el antecedente de que al menos de que las cifras hayan cambiado en los últimos años, nos vamos a encontrar con que la cantidad de parejas que están postulando para adoptar un hijo es infinitamente más alta que la cantidad de niños declarados susceptibles de ser adoptados. Entonces, el problema va por otro lado, no va por el lado de si hay o no la posibilidad legal en Chile de la adopción por parte de parejas homosexuales. Eso, presidente. Sobre el punto, previo a la palabra del subsecretario, diputada Cariola. Sobre el punto, presidente, sí, lo que pasa es que para que no se malentienda, yo nunca dije que el problema era ese. Lo que dije es que el problema es que la ley que resuelve ese problema está estancada por una razón ideológica, que era que se incorporó en esa ley la adopción homoparental. Porque precisamente el proyecto de ley que salió aquí lo que hace es resolver los mecanismos de adopción precisamente para no estancar y facilitar el proceso de adopción a cualquier tipo de familia. Pero se estancó en el Senado porque el gobierno anterior no quiso, por una decisión política, hacer avanzar ese proyecto de ley. Le quitaron las urgencias, no lo movilizaron nunca más, porque finalmente les pesó más el sesgo ideológico de que incorporaba este elemento de adopción homoparental versus el que se pudieran entregar mejores y mayores herramientas para la adopción de los niños y niñas que están institucionalizados. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con el punto de que el problema no pasa por ahí, sino que lo que estoy contando es la historia de por qué se frenó ese proyecto de ley en el Senado y que a mí me parece lamentable y espero que el gobierno actual lo corrija. Eso es lo que estoy planteando, presidente. Muchas gracias, diputada. Le voy a ofrecer la palabra al diputado. El diputado le puse. Señor subsecretario. Antes, sobre el punto, diputada Giles, evitemos el diálogo. Diputada Giles, usted tiene la palabra. Quiero, por su intermedio, presidente, volver a resaltar que a estas alturas la discusión a la que parece que estamos asistiendo no tiene sentido porque la situación cambió. Y sí tiene sentido un texto de 400 páginas de la nueva ley de adopción en todos sus capítulos, en que genera una posibilidad de desinstitucionalizar a los niños, Institucionalizar. desinstitucionalizar, Sí, sacarlos de las instituciones, de las residencias,
a través de la adopción, ¿ya? Y quiero decir también que efectivamente, como le escuché decir por su intermedio al diputado Sánchez, el problema central es el de la demora de la susceptibilidad de adopción. Ese es el problema de fondo. A los niños institucionalizados no les importa un cuesco quién los adopte, si son dos mujeres, dos cocodrilos, nada. Lo que quieren esos niños, y lo digo así con el dramatismo de vivirlo todos los días de mi vida, es que los saquen de ahí, de esas verdaderas casas de tortura que son en la enorme mayor parte de los casos, y lo digo responsablemente porque lo conozco de cerca, ¿ya? Las instituciones donde están los menores. En esos lugares los menores no solo no pueden ser felices, sino que son profundamente infelices y carentes de sus derechos más fundamentales. Por lo tanto, vuelvo a insistir, presidente, que creo que esta discusión ha tenido sentido. Yo me sumo a las peticiones de mis compañeros en el sentido de que, por favor, tomen esa ley de adopción, tomen esa legislación respecto de acortar los plazos en los tribunales de familia para la susceptibilidad de adopción, que están ahí, disponibles, y a lo cual hay que darle urgencia. Muchas gracias, diputada. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo siguiente, bueno, esta, primero que todo, es una moción parlamentaria. Una moción parlamentaria a la que nosotros como Ejecutivo estábamos invitados a entregar nuestras apreciaciones. Esta moción tiene 3 propuestas, tal y como yo les decía. Una de las propuestas ya está subsumido en el artículo 50 de la actual ley de garantía, y las otras 2 propuestas, lo que el Ejecutivo propone es que estas se discutan al momento en que nosotros tengamos que presentar la modificación a la ley de tribunales de familia, ¿ya? En segundo lugar, respecto a la adopción. La adopción es un procedimiento dentro de los procedimientos de protección. Es decir, en la reforma que nosotros tenemos que presentar por mandato de la ley 21.430, tenemos que adecuar el procedimiento de protección con el objeto de que este procedimiento sea ágil, expedito y pueda efectivamente proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. Cuando se aprueba la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez y entra en vigencia en marzo, si mal no me equivoco, subsecretaria, y usted quizás pueda profundizar, son más de 16 reglamentos y procesos los que se tienen que implementar, porque la Ley de Garantía tiene un conjunto de obligaciones para el Estado, y dentro de ellas, quizá uno de los principales es precisamente la protección administrativa que el Ministerio de Desarrollo Social está terminando de diseñar. Y también le pone, lo bueno es que la Ley de Garantía establece plazos muy concretos para que cada uno de estos procesos ocurran. Y la Ley de Garantía estableció 18 meses para la presentación de esta modificación sustantiva a la Ley de Tribunales de Familia. Yo, y le digo a los legisladores acá, que esa modificación es una modificación tan importante como la que se hizo cuando se crearon los tribunales de familia. Nosotros estamos terminando de realizar un estudio respecto a los costos que esto va a tener y las cargas de trabajo que va a implicar modificar, y por ende esta es una modificación que no van a ser modificaciones a una audiencia en particular, sino que tienen que ser modificaciones sustantivas a todo el andamiaje de la Ley de Tribunales de Familia. Y eso nosotros tenemos que presentarlo por obligación legal antes del 14 de septiembre de este año, ¿ya? Y estamos precisamente en ese trabajo. Lo tercero es que la ley de garantías cambió el paradigma completamente en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley de adopción y sus modificaciones se están discutiendo en el Parlamento desde el año 2013, ¿ya? Desde el año 2013 que ese proyecto de ley se encuentra, y si no me equivoco ha sufrido más de, bueno, yo al menos me sé 3 porque me tocó participar en algunas, más de 3 indicaciones sustitutivas de parte de distintos ejecutivos, ¿ya? Yo me sé, por eso dije 3, al menos 3. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros cuando asumimos, como entra en vigencia la ley de garantía, hicimos una nueva indicación, y esa es una indicación que realizamos el año pasado, en el mes de mayo, en la Comisión de Constitución del Senado, ¿ya? Hicimos una nueva indicación que lo que hace es actualizar
el proyecto de ley de adopción a la ley de garantías de derechos de la niñez, porque había que incluso cambiar un montón de nomenclatura en razón de la entrada en vigencia de la ley 21.430. Un conjunto, y es una indicación muy sustantiva, y de hecho fue de la primera indicación sustantiva que presentamos como gobierno desde el Ministerio de Justicia. Y hay una indicación importante que se presentó en la Comisión de Constitución. Sin embargo, aquí hay algo que hay que tomar en consideración, y es lo que decía al comienzo. Como el procedimiento de adopción es un procedimiento dentro del procedimiento proteccional, para que eso se pueda discutir de forma coherente, es necesario tener estos eslabones. Es decir, es necesario que tengamos súper claro cómo va a ser la protección administrativa, algo que está terminando de diseñar el Ministerio de Desarrollo Social, producto de la obligación que le impuso la ley 21.430. Después de eso, podemos nosotros diseñar completamente cómo va a ser la protección jurisdiccional. Y dentro de la protección jurisdiccional está el procedimiento de adopción, que tiene que ser rápido, celero, y tiene todas estas consideraciones que ustedes ya discutieron. En ese sentido, lo que nosotros conversamos en su momento con la Comisión de Constitución del Senado es que podemos comenzar a discutir, porque uno puede dividir el proyecto de adopción en dos, por decirlo de alguna manera. Tiene una parte que es general y de principios, dentro de los cuales están todos los elementos generales de la adopción, dentro de los cuales quienes pueden adoptar, por ejemplo, y ahí hay modificaciones importantes que se hicieron y que se pueden discutir y que además nosotros indicamos para poner al día con la ley de garantía. Y además tiene una parte procedimental de cómo va a ser el procedimiento de adopción. Lo que nosotros planteamos en su momento en la Comisión de Constitución cuando nos citaron a discutir eso es que podemos avanzar en la parte general, pero el procedimiento específico requiere de estos pasos previos que ordenó la ley de garantía. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, dentro de este año, para responder la pregunta de la diputada Cariola, nosotros vamos a estar en condiciones de discutir seriamente todos estos pasos, porque ya el Ministerio de Desarrollo Social está terminando de diseñar la protección administrativa con todo lo que eso implica: oficinas locales de protección de los derechos de la niñez, coordinación interinstitucional, redistribución de competencias con el ámbito jurisdiccional. Nosotros vamos a poder presentar la reforma a la ley de tribunales de familia con los procedimientos dentro de los cuales está el procedimiento de adopción y el de susceptibilidad de adopción, y a su vez podemos dar la discusión no solo general, sino que en particular de las indicaciones que realizamos en el proyecto de ley de adopción en el Senado. No sé si, presidente... Muy breve, presidente, gracias. Simplemente para corroborar que el reglamento de protección administrativa, al que hace mención el subsecretario, en este momento se encuentra en la Contraloría, se presentó ya el 15 de marzo. A la Contraloría estamos esperando las observaciones, por lo tanto, llegando a las observaciones o la aprobación por parte de la Contraloría, ya estamos en condiciones de avanzar en esta secuencia que señala el subsecretario. No tenemos más que esperar para poder hacer todo este proceso completo. Muchas gracias. Yo hacer una pregunta bastante directa al subsecretario respecto de este proyecto de ley que está en segundo trámite, y por eso lo colocamos en tabla. ¿Sería opción del Ejecutivo que se tramitara justo en conjunto con el proyecto de ley, que tiene el plazo de 3 meses para suspender su tramitación? Presidente, yo creo que es lo más adecuado, porque efectivamente esto tiene incidencia en los procedimientos de protección. Nosotros tenemos que presentar un proyecto que va a hacer una reforma importante a la ley de Tribunal de Familia, y esto va a ir dentro de eso, pero además tiene que ser una reforma con nuevas cargas de trabajo. Van a haber probablemente una jurisdicción de familia potenciada, diferente, con competencias distintas en razón de la protección administrativa. Es decir, es un rediseño completo, es una gran reforma a los procedimientos proteccionales y de familia de nuestro país. Gracias, subsecretario. Entonces tenemos la anuencia de la comisión. Vamos a suspender la tramitación de este proyecto de ley para supeditarlo a este mensaje que viene a regular de mejor manera todas estas aristas y todas estas temáticas. Así que quiero, junto con eso, agradecer mucho. Sí, lo acordamos formalmente, porque además se permite relevar una materia sin perjuicio que los senadores también querían darle curso a este proyecto. Nos parece más importante y prudente, atendido lo planteado por el subsecretario y la subsecretaria, el que esto quede en suspenso hasta que lo pueda recoger en ese proyecto de ley. Se suspende hasta esa oportunidad, estimado diputado. Y usted sabe que sus hilos, aunque son largos, yo los tomo y cosemos también. Sí. ¿Le parece? Oye, puntos varios. Diputada Giles, diputada Cariola,
Reitero la bienvenida a la diputada Flores, que se integra de manera definitiva a esta comisión. Y Gracias, presidente. es muy bienvenida Camila, de Chalper. De todas maneras, un gran aporte, mucho más que Diego, no todo lo contrario, cariño Diego. Así que agradecer mucho a los subsecretarios y a su equipo, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.